mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Estimados hermanos y hermanas, les saludo fraternalmente en Cristo, deseándoles las más ricas bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Mi deseo y oración a Dios es que al abrir juntos su palabra tengamos el discernimiento espiritual para poder comprender el mensaje de Dios para cada uno de nosotros y aplicarlo a nuestra vida particular. Que su Espíritu Santo nos guíe y aplique su palabra a nuestras vidas. Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 13. Y leemos lo siguiente. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este es un hermoso pasaje de las Escrituras. Recordemos, la epístola a los Hebreos ha sido escrita con el propósito de alentar a aquellos hermanos que estaban decayendo en su fe, que estaban retrocediendo del camino del Señor, volviéndose a su antigua vida sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Las situaciones que estaban viviendo los hermanos eran realmente apremiantes. Estaban siendo presionados tanto por las leyes, el gobierno, como también por la sociedad. El objetivo era desanimarles en su fe e impulsarles a renunciar al camino del Señor. Entonces el escritor de esta hermosa epístola, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige a los hermanos para exhortarles a no bajar los brazos, a permanecer firmes, a mantenerse en el camino del Señor, a mantenerse en la fe, a poner la mirada en el Señor y seguir la carrera que tienen por delante. La intensidad de la exhortación es tal que al parecer muchos ya habían desistido de su fe y estaban retrocediendo del camino del Señor. Entonces el escritor les tiene que exhortar diciendo: no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para salvación del alma. Este es el contexto en el cual se desarrolla esta hermosa epístola. Y aquí el pasaje se centra en el concepto de la salvación eterna que tenemos en Cristo Jesús. Y el escritor utiliza el concepto del reposo, de descanso, para ilustrar nuestra esperanza eterna con Dios en los cielos. En primer lugar, nosotros notamos que el escritor dice: tenemos un reposo que está reservado para nosotros. Pero tengamos cuidado de perder la oportunidad de entrar en ese reposo, porque podemos deslizarnos del camino y retroceder en nuestra fe. Dios se encargó de preparar un lugar especial para que podamos descansar por la eternidad con nuestro Dios. Un lugar especial donde ya no habrá enfermedad, ni la fatiga del trabajo, ni las presiones sociales ni laborales, ni el pecado ni la muerte reinarán. Jesús se refirió a eso diciendo: moradas celestiales en los cielos para ustedes. Voy a ir a prepararlas, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Aquí el escritor de los Hebreos más adelante habla de una patria celestial, también de una ciudad santa. Nuestra ciudadanía, decía el apóstol Pablo, está en los cielos. Y en esta tierra somos embajadores, representantes de Dios. Como peregrinos y extranjeros representamos a esa nación santa, a esa patria celestial, esas moradas celestiales en esta tierra. De modo que el escritor se encarga de dejar en claro que tenemos un reposo con nuestro Señor, que nos espera ya en los cielos, como invitando a sus lectores y a cada uno de nosotros a levantar los ojos y a contemplar a la distancia aquella promesa.
como algo especial que tiene una motivación particular para cada uno de nosotros, que nos anima a seguir adelante en el camino del Señor, a no bajar los brazos, a enfrentar las luchas y las pruebas de la vida con la seguridad de que todo esto es transitorio, todo esto es pasajero y que nos aguarda un lugar especial que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así que la afirmación es determinante. Hay un lugar de descanso, hay un remanso, hay un reposo especial que Dios ha preparado para nosotros, para su iglesia. Y a partir de allí viene la exhortación. Procuremos pues entrar en ese reposo. Mientras está pendiente, mientras está latente, mientras tenemos la oportunidad, debemos procurar entrar en ese reposo. Es decir, que la palabra de Dios se mantiene. Dios lo ha prometido y Dios lo sostiene en el tiempo, pero depende de nosotros, de nuestras acciones y especialmente de nuestra decisión, de nuestra fe, la posibilidad de esforzarnos para entrar en ese reposo. Esta palabra griega que se traduce procuremos hace referencia a la necesidad de poner un esfuerzo especial. Y nos recuerda lo que Jesús decía cuando invitaba a sus oyentes: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, como una decisión que implica sacrificios y demanda perseverancia. Es hoy, es mañana, es pasado, el año que viene, cada día. Se trata de tomar la decisión por caminar en el camino del Señor, de aquí hacia la eternidad. Procuremos pues entrar. Y toma como ejemplo al pueblo de Israel en la antigüedad, cuando salió de Egipto e iban a la tierra prometida, la tierra de descanso. Ya no iban a peregrinar por el desierto, ya iban a tener un lugar permanente, un lugar bendecido, algo especial preparado por Dios para ellos. Pero la mayoría de los que salió de Egipto quedó en el desierto. Desviaron su mirada, su atención de aquel lugar, de aquella promesa que Dios había tenido para ellos. Y la exhortación aquí es que lo hicieron por desobediencia a la palabra de Dios. Dios les había dado una palabra, pero ellos desobedecieron la palabra de Dios. En base a la experiencia de ellos en la antigüedad, el escritor dice: procuremos pues, no sea que nos pase lo mismo, no sea que en nuestro interior esté el deseo, esté la intención, pero no la decisión. Y entonces necesitamos ir a la palabra del Señor para fortalecer esa decisión. Tenemos un reposo, debemos procurar entrar en él, y la palabra de Dios nos ayuda, dice el escritor a los Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando Dios habla al corazón, lo habla de manera viva y lo hace de manera eficaz. Dice el profeta en la antigüedad que la palabra de Dios no volverá a Dios vacía, sino que hará aquello para la cual fue enviada. Es decir, cumplirá su propósito en el plan redentor de Dios. Dios nos habla de muchas maneras y en diferentes épocas y tiempos, y también nos ha hablado de manera especial por Jesucristo. Todo eso está registrado en las Escrituras como palabra de Dios para nosotros. De modo que lo único que tenemos que hacer nosotros es leer su palabra para oír la voz de Dios y permitir que ella nos guíe en el camino correcto, en el camino del Señor, en la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es viva y es eficaz. Todos aquellos que hemos oído la palabra de Dios, ella ha producido algo en nuestro interior, ha sido tan eficaz, ha confrontado nuestra realidad y ha cambiado nuestras vidas. Por eso dice que es como espada de dos filos, que penetra en el corazón, que penetra en el alma, en la esencia misma del ser humano. La palabra de Dios nos confronta en nuestra propia realidad. Y no solo esto, sino que pone en evidencia, de manifiesto, nuestra situación delante de Dios. Por eso dice que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios penetra en nuestra esencia, en nuestra vida, en nuestra alma, cuando le damos lugar. Y pone de manifiesto nuestra realidad delante de Dios y nuestra necesidad de Él. Ahora la condición es que nos acerquemos a ella con fe, no como los otros en la antigüedad,
En este mismo capítulo 4, versículo 2, hace referencia a la necesidad de acercarnos a la palabra de Dios con fe, para que sea de provecho para nuestras vidas, para que sea útil, para que sea de bendición para nosotros. Aquellos en la antigüedad recibieron la palabra de Dios como ley y la aceptaron como ley y procuraron vivir dentro de esa ley. Pero el llamado de Dios es aceptarla por la fe, por gracia de Dios, como bendición de Dios, la posibilidad de oír a Dios en nuestros corazones, la posibilidad de escuchar aquello que Dios quiere decirnos de manera personal y particular a cada uno de nosotros. Una gran bendición de Dios. Entonces el escritor dice, tenemos un reposo, hay un reposo asegurado allá en los cielos para nosotros. Nosotros debemos procurar entrar en ese reposo que está disponible de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos ayuda en ese proceso, nos guía en el camino correcto hacia la patria celestial, guía nuestros pasos en las sendas del Señor y orienta nuestro corazón con expectativa a lo porvenir. Y por último, el escritor de esta hermosa epístola les dice a los hermanos, estar frente a la palabra de Dios equivale, es igual a estar frente a Dios mismo. Es Dios el que nos habla, el que discierne nuestros pensamientos. Por eso en el versículo 13 dice, y no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Abrir las Escrituras e intentar oír la voz de Dios es estar frente a la presencia misma de Dios. Dios está allí frente a nosotros. Dios está aquí entre nosotros en este momento, y al abrir las Escrituras Dios nos habla. Dios me habla a mí y Dios te habla a vos, le habla a usted, nos habla. Él quiere que entendamos que hay esperanza eterna, que hay un reposo eterno. Él quiere motivarnos a permanecer firmes y esforzarnos en este proceso por el cual estamos transitando. Es un proceso de santificación, es un proceso de purificación, es un proceso donde Dios está obrando nuestras vidas. Y la palabra de Dios debe cumplir un rol primordial, la posibilidad de acercarnos a ella y alimentarnos espiritualmente de ella, teniendo especialmente un corazón dispuesto a obedecer y a cumplir los propósitos redentores de Dios. De modo que el escritor finalmente les recuerda, un día tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho con esta gran oportunidad que Dios nos ha dado. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, quiero decirte en esta oportunidad que Dios te ama, que hay un mensaje de esperanza para tu vida. Cristo murió por vos en la cruz del Calvario y te invita a acercarte al Padre en su nombre y por sus méritos, para descansar en los brazos de nuestro Padre Celestial. Y aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, que ya hemos aceptado la salvación de Dios, quiero invitarles a disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones. Disfrutar esa paz como algo especial, algo que el mundo no tiene y no puede dar. Pero a la vez quiero animarte a permanecer firme en el camino del Señor, a no bajar los brazos, a no desanimarte, a no desalentarte. Hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, pero Dios está contigo y Él te guía, y Él te acompaña, y Él te fortalece, y Él pelea tus batallas. No estás solo, Dios está con vos. Pero también hay hermanos, hay iglesias, toda la familia de Cristo, que forman parte del pueblo de Dios y del cuerpo de Cristo, del cual vos y yo somos miembros. No estamos solos. Demos gracias a Dios por esa gran bendición. Mi deseo y oración a Dios es que el Señor te bendiga ricamente. Un abrazo grande desde la distancia. Señor, te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder. Señor, te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Y todo el mundo dice amén.
El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme